Buenas tardes a todos ustedes. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, William, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal por aquí? A ver, buenas tardes, Luisa, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Aileen, buenas tardes, Angelo, buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Darek. Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Analí. Buenas tardes, Ariana. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal, Jason? Buenas tardes. Bien, hoy vamos a hablar sobre la, las corrientes hispanoamericanas. ¿Ya? Recuerda que la clase pasada habíamos señalado un poco una visión global de la literatura, ¿no?, sobre las corrientes europeas, ¿no? A ver, ¿qué tal? Buenas tardes por acá, Fabricio. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Jason. Buenas tardes, Angelus. Buenas tardes, Mía. Buenas tardes, Perla. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Bien, como estamos mencionando, hoy vamos a hablar sobre las corrientes hispanoamericanas. ¿Qué tal, Judith? Buenas tardes. Vamos a ver un poco el panorama global de lo que es la literatura, ¿ya? Así que vamos a tratar sobre estos aspectos fundamentales de esta producción. ¿Qué tal, Dylan? Buenas tardes. Bien, empezamos. En el caso de la literatura hispanoamericana, ¿no? Vamos a mencionar un poco de la literatura hispanoamericana y a través de la literatura hispanoamericana vamos a señalar algunas características y también algunos movimientos que suceden en el caso peruano. A ver, la literatura hispanoamericana, primer punto. La producción literaria en Hispanoamérica se desarrolla antes de la llegada de los españoles, ¿no? Una producción que está vinculado a elementos culturales, ¿no? Tenemos una literatura maya, una literatura azteca, por ejemplo, una literatura incaica, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, con la llegada de los españoles, se quiebra esta producción autónoma, ¿no? No había influencia extranjera. Y aparece la etapa colonial, ¿no? La etapa colonial con la llegada de los españoles. En esta etapa colonial, estas manifestaciones literarias que eran autónomas ahora se vuelven dependientes de una producción escrita y que proviene de España. Vamos a tener en cuenta también que de pronto, después de la etapa colonial, producto de la mirada emancipadora, muchos territorios van a lograr independizarse. Y cuando ya estos territorios se independizan, van a lograr obtener esta manifestación del romanticismo. Así que después de la etapa colonial, ya muchos países van a empezar a tener un periodo romántico. Luego del periodo romántico tendrán una manifestación realista. Después del realismo, cuando ya hay una estabilidad en muchos países, se va a desarrollar el modernismo. Y el modernismo
va a ser considerada la primera manifestación oriunda. ¿Qué quiere decir? La primera manifestación que nace en nuestro continente. ¿Ya? Recuerda, el modernismo, considerada la primera manifestación oriunda, o sea, que nace en nuestro continente. ¿Ya? Tiene alguna influencia francesa, pero se origina en nuestro continente y va a influenciar incluso a países como en España, ¿no? Antes los españoles influenciaban a Hispanoamérica, a muchos países hispanoamericanos, ahora es Hispanoamérica que va a influenciar a España a través del modernismo, ¿ya? Luego del modernismo entra un poco en crisis y aparece el posmodernismo, una manifestación muy corta, que es una transición entre el modernismo y la llegada de la vanguardia. Recuerda que la vanguardia ya se desarrolla en el siglo XX, ¿no? Ya está a la par con Europa, ¿no? Europa también está desarrollándose la vanguardia y esa manifestación llega a Hispanoamérica. En paralelo a la vanguardia, en el caso hispanoamericano se desarrolla el regionalismo, una manifestación narrativa. El regionalismo no va a utilizar herramientas de vanguardia, por eso que es una manifestación hispanoamericana propiamente dicha, ¿no? Otra manifestación en Hispanoamérica, el regionalismo. Luego aparecerá la llamada etapa de consolidación de la literatura hispanoamericana o la nueva narrativa hispanoamericana. Y por último tendremos al boom narrativo en los años 60, llamada la etapa del apogeo o también conocida como el boom literario, el boom hispanoamericano, generación o década del 60 y 70. ¿Ya? Esa es la literatura hispanoamericana, ¿no? Ahí están los periodos, desde la época prehispánica o etapa prehispánica, ¿no? Luego viene la etapa colonial hasta la etapa del apogeo. ¿Ya? Son esas manifestaciones literarias que están presentes dentro de esta obra, ¿no? Ahora, por acá me preguntan, profesor, ¿regionalismo e indigenismo son iguales? Sucede que el regionalismo es una manifestación hispanoamericana, o sea, abarca todas, ¿no?, las manifestaciones en nuestro continente, que te hablan sobre la problemática de las provincias. Dentro de estos países hispanoamericanos hay algunos países, ¿ya? Hay algunos países que tienen la concepción de la revaloración del campesino. Por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, Perú, ¿no? En parte Argentina, ¿no? En algunos puntos, ¿no? Pero más, por ejemplo, lo puedes encontrar en Ecuador, ¿ya? Estos países, mientras se está desarrollando el regionalismo a nivel continental, estos países van a expresar una revaloración del campesino. De ahí proviene el indigenismo. El indigenismo. Así que el indigenismo no es una manifestación hispanoamericana, porque no abarca todos los países, solamente algunos países que buscan revalorar al indio. En el caso peruano, tenemos a Ciro Alegría, ¿no? Ciro Alegría es parte del hispanoamericanismo, del regionalismo, pero también es parte del indigenismo. Porque el regionalismo no solamente habla, por ejemplo, del campesino, habla del gaucho, ¿no? Imaginemos, en el caso de Argentina, ¿no? Del llanero, en el caso de Venezuela, ¿no? Representantes de la provincia, ¿no? El charro, en el caso de México, ¿no? Así que abarca más. Sí, también se desarrolla. Ajá. Por eso que el regionalismo, recuerda, es una manifestación hispanoamericana. O sea, se va a desarrollar en todos los países de Hispanoamérica. ¿Y estos países hispanoamericanos qué hacen? Revaloran o de pronto mencionan, analizan, reflejan los problemas que viven las provincias de esos países, ¿no? En Venezuela, ¿no?, la problemática de las provincias en Venezuela. De Argentina, la problemática de las provincias de Argentina, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso que el regionalismo abarca más, ¿no? El indigenismo, en cambio,
algunos países donde está presente el campesino, ¿no? La vanguardia, como vimos la clase pasada, es una manifestación que busca libertad absoluta, ¿no? Es una manifestación rebelde, ¿no? Que rompe con todos los esquemas. Esa es la vanguardia. Y la vanguardia va a influenciar a la etapa de consolidación y al boom narrativo. Al regionalismo no, porque el regionalismo que convive con la vanguardia no se nutre de la vanguardia. ¿Ya? Bien, esas serían las manifestaciones en Hispanoamérica. Cuando hablemos en el caso peruano, ¿ya? En el caso peruano es distinto, ¿no? No cambia mucho en el caso peruano, ¿ya? Pero vamos a tener otros elementos, ¿no? Por ejemplo, ahí está en los comentarios, ese es en el caso peruano. Mira, prehispánica, colonial, emancipación, costumbrismo, romanticismo, realismo, modernismo, posmodernismo, vanguardia, indigenismo, generaciones 50, generaciones 60. Cambia un poquito, ¿no? Este esquema en el caso peruano, ¿ya? Ahí lo tienes en los comentarios, ¿ya? Ahí tienes entonces los comentarios, todas esas corrientes o estas manifestaciones literarias, ¿no? Prehispánica hasta la generación del 60, eso solamente en el caso peruano, ¿ya? En el caso hispanoamericano, ya tenemos, ¿no? Estas etapas, ¿ya? Muy bien. A ver, por acá, falla de internet, ¿qué dice por aquí? Puede ser la conectividad, puede ser la conectividad. No se preocupen, no se preocupen. Bien, recuerden estos pasajes, ¿ya? No, hoy vamos a ver una mirada panorámica. Todo vamos a hablar, ¿no? Todo lo que está presente aquí. Vamos a verlo todo. Ajá. Pero recuerda, esto es solamente una mirada panorámica. No nos vamos a centrar en analizar a profundidad estas corrientes. Como la clase pasada, recuerden que vimos una mirada panorámica de lo que era la literatura europea. Hoy vamos a hablar desde una mirada panorámica de lo que es la literatura hispanoamericana y ¿ya? Dentro de la literatura hispanoamericana vamos a hablar lo que sucede en el Perú, ¿ya? Pero recuerda, ten presente este gráfico, ¿no? Y ten presente también lo que había puesto en los comentarios, el cuadrito, ten presente el cuadrito, ¿ya? De la literatura peruana y ten presente este cuadro de la literatura hispanoamericana. Ten presente estos dos cuadros, ¿ya? Para poder avanzar, para que no se pierdan, ¿no? Para que no se pierdan. Porque esto es como un plano cronológico, ¿ya? Bien, comenzamos. A ver, literatura peruana. La literatura peruana que te había mencionado, ¿ya? Tiene esas manifestaciones desde la época prehispánica hasta la generación de 60, 70. Pero a su vez, la crítica literaria señala que la literatura peruana tiene tres grandes etapas, dice la crítica literaria, ¿no? Tres grandes etapas, dice. ¿Cuál es? La etapa prehispánica, la etapa colonial y la etapa republicana. Quiere decir que son periodos incluso con manifestaciones históricas, ¿no? Prehispánica antes de la llegada de los españoles. Llegan los españoles, hay un quiebre, ¿no? Al pensamiento andino, ¿no? A la literatura andina, y empieza a insertarse la literatura española a través de los elementos de la colonia, ¿no? Se quiebra el pensamiento colonial cuando se da la independencia. Y a partir de ello aparece la república, hasta la actualidad, ¿no? Porque todavía estamos en ese contexto de la república. Entonces, la literatura, desde la perspectiva, ¿no? De otros autores, tienen tres grandes etapas, ¿no? Si ustedes observan el cuadro que les había dejado hace poco, ¿ya? ¿Dónde, dónde empieza la literatura republicana? En la parte roja del cuadrito que les puse. Una vez más le pongo este cuadrito, ahí está. En la parte roja donde dice costumbrismo, a partir del costumbrismo para adelante es la época republicana. ¿Ya? Entonces, la literatura peruana tiene tres grandes etapas, dice la crítica literaria, ¿no? La primera etapa, prehispánica, quiere decir antes de la llegada de los españoles.
Esta producción prehispánica es una literatura originaria. ¿Qué quiere decir? Que no tiene influencia, ¿ya?, de otros elementos, ¿no? Es colectiva porque se manifiesta a través del ayllu, a través de la comunidad. Es cosmogónica porque está vinculado, ¿ya?, a sus dioses, y es oral porque se manifiesta de esta forma, no pasa de generación a generación. Sí, es autóctona. ¿Qué quiere decir? Que nace en nuestro país, ¿no? Nace a través de sus propias manifestaciones, no tiene influencia extranjera, ¿no? Autóctona, ¿ya? Originaria. Luego de la época prehispánica, con la llegada de los españoles llega el periodo colonial. Este periodo o etapa colonial comprende, ¿no? Comprende, algunos lo llaman así, la conquista, el virreinato y la emancipación. ¿Ya? Antes de la llegada de los españoles, siglo XVI, ¿no? Antes, ¿no? Desde tiempos inmemorables, ¿no?, hasta este periodo del siglo XVI, cuando ya cae el incanato, ¿no? Cuando cae el incanato y aparece la época colonial, ¿no? En la época colonial se desarrolla tanto la conquista, ¿no?, la caída del incanato, el virreinato, la instauración, ¿no?, del poderío español, y la emancipación, la búsqueda de la independencia o ruptura con el poderío español. Esta emancipación es un periodo en transición, porque este periodo quiere romper el plano colonial para llegar la república, ¿ya? Por eso que este periodo colonial nos habla del siglo XVI, ¿no? Siglo XIX, inicio del siglo XIX, ¿ya? Algunos lo denominan hasta el siglo XVIII, fines del XVIII, porque en fines del XVIII a inicios del siglo XIX, a inicios, nomás, a inicios, ¿eh?, del siglo XIX, en este pequeño periodo se desarrolla la emancipación, ¿ya? Y la República, siglo XIX, ¿no? Recuerda, segunda década, ¿ya? Segunda década del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad. Sí, mitos y leyendas, prehispánica. Las crónicas, época colonial. El Ollantay, época colonial. Y por ahí me dicen, profesor, había un poeta soberbio. Ya, ese poeta es Chocano. Ujú. Bien, ya sabemos entonces, ¿no?, estas manifestaciones, ¿ya? Son las tres grandes etapas de la literatura, ¿no? En la época republicana está el costumbrismo, luego viene el romanticismo, el realismo, el modernismo, ¿no?, el posmodernismo, vanguardia, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la época republicana, ¿ya? Ahora sí, comenzamos con la época colonial. En la literatura peruana, ¿no?, después de la época prehispánica, se desarrolla la etapa colonial, ¿no? Esta literatura colonial, ¿ya?, aparecen las crónicas, primeras manifestaciones dentro de la literatura peruana, ¿no? Los primeros cronistas van a ser españoles, luego tendremos cronistas mestizos como el Inca Garcilaso o cronistas indígenas como Huamampoma de Ayala. El Inca Garcilaso de la Vega tiene su obra Los Comentarios Reales y Huamampoma de Ayala su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Al inicio las crónicas buscaban una finalidad. Una crónica buscaba
dar a conocer lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando llegan los españoles, ¿ya? Cuando llegan los españoles, el rey tiene que saber qué está pasando. Entonces, en este periodo, los españoles, uno de ellos, ¿no? Va a informar al rey a través de las crónicas, ¿ya? A través de las crónicas, ¿no? Va a informarle, ¿ya? Entonces, al inicio tenía esa finalidad, informar al rey de España. Luego vamos a tener crónicas ya con un sentido más narrativo. Aparte del periodo colonial con la llegada de las crónicas, también vamos a encontrar, por ejemplo, la influencia que va a tener el periodo colonial de la Edad de Oro, ¿ya? La influencia de la Edad de Oro. O sea, España está viviendo la etapa Renacimiento y Barroco y esa influencia llega a nuestra literatura. Se va a desarrollar el teatro quechua y en ese teatro quechua va a destacar la obra El Ollantay, cuyo autor es anónimo. No se sabe con exactitud quién compone El Ollantay. Es una obra teatral que te habla sobre este guerrero que ama a Coyur, hija del Inca Pachacútec, ¿no? Y quiere estar con ella, pero Pachacútec, ¿no? Trata de romper esa relación, ¿no? Porque no puede un guerrero estar con la hija de un Inca, ¿no? Y luego va a suceder una serie de circunstancias. El Ollantay. La rebeldía de el guerrero por el amor de Coyur. Y más adelante vendrá la influencia neoclásica dentro de esta producción literaria, ¿ya? Bien, este es el periodo, recuerda, colonial, ¿ya? En este periodo colonial hay influencia, como te estás dando cuenta, de España, ¿no? La influencia española está desarrollando. Muy bien. Luego estábamos señalando que en medio de la época colonial, ¿no? Producto de el enfrentamiento que está viviendo Europa, ¿no? Producto de la Ilustración, la época neoclásica, va a aparecer en nuestro continente un pensamiento de cambio, de rebeldía, de libertad, y aparece la emancipación. La emancipación es una manifestación muy corta, ¿no? Que busca liberarse del yugo español, ¿ya? Aquí vamos a encontrar que al inicio van a ser propagandas clandestinas. ¿Por qué clandestino? Porque se está enfrentando a España y tiene mucho poder. Así que los autores no van a firmar con su nombre y apellido. Imagínate, sino, ¿no? Lo van a atrapar automáticamente y lo van a llevar de pronto al calabozo, lo van a matar, ¿no? Por eso que al inicio va a ser de forma clandestina para influenciar a los lectores, ¿no? De esa época, ¿ya? Luego vamos a tener una difusión a través de la prensa, revistas, panfletos, himnos que se van a desarrollar en este periodo y van a tener influencia del neoclasicismo español y francés. ¿Ya? Entonces la emancipación tiene influencia neoclásica, francesa y española. Y su temática es política. ¿Por qué? Recuerda, la emancipación está buscando romper contra España. Por eso que hay una manifestación política. Te hablan sobre la libertad, los homenajes patrióticos, ¿no? El indio, el paisaje americano, todo con la intención de enfrentarse al yugo español. Aquí va a destacar Mariano Melgar. ¿Por qué Mariano Melgar destaca? Porque este autor no solamente escribe obras políticas e ideológicas, sino también Mariano Melgar manifiesta o crea obras sentimentales. ¿Ya? Entonces recuerda, Mariano Melgar no solamente manifiesta obras con tinte político-ideológico, sino también sentimentales. Cuando hablamos de propaganda clandestina, quiere decir que esta producción de la emancipación al inicio se va a divulgar de forma anónima, ¿ya? De forma anónima, al inicio, ¿ya? ¿Por qué de forma anónima?
porque los autores tenían que guardar, ¿no?, su identidad por alguna represalia de los españoles. Por eso que su propaganda va a ser clandestina, ¿no?, oculta, anónima, para que nadie se entere quién está señalando, ¿no?, o quién está indicando esta lucha contra la colonia, ¿no?, contra España, ¿ya? Luego se va a difundir a través de la prensa. Ya no necesariamente va a ser de forma oculta, ¿no?, sino a través ya de revistas, panfletos, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la época de la emancipación. ¿Quién destaca en la emancipación? Mariano Melgar, ¿ya? ¿Y por qué Mariano Melgar destaca? Porque tiene una producción política como también sentimental. Y hablando de la producción sentimental, aquí está, el Yaraví de Mariano Melgar. Temas políticos y sentimentales. Por eso que Mariano Melgar es considerado precursor del romanticismo peruano. Recuerda, ¿cómo se le llama a Mariátegui? Precursor del romanticismo peruano, ¿ya? Precursor del romanticismo peruano. ¿Quién es su musa inspiradora de Mariano Melgar? ¿Recuerdas? Musa inspiradora. Exacto, Silvia, la musa de Mariano Melgar. Recuerda que Mariano Melgar escribe El Yarabí, ¿no? Una composición sentimental, amorosa, doliente, nostálgica, ¿ya? El Yarabí proviene de esta composición andina llamado el Jarawi, ¿ya? Algunos lo llaman así, ¿no? Jarawi, otros lo ponen así, ¿no? El Jarawi, ¿ya? Es una composición sentimental. Claro, dejó su carrera eclesiástica, sí. A ver, ¿por qué temática política? Porque la emancipación que busca, liberarse de España. Por eso que hay una concepción política e ideológica, porque se busca liberar de España, ¿no? Está enfrentándose entonces entre los patriotas versus los realistas, ¿no? Los realistas españoles, los patriotas que quieren la independencia, ¿no? Hay un enfrentamiento político, ¿no?, entre estos dos. Mariano Melgar, poeta, escribe poesía como el Yarabí, escribe sonetos, elegías, himnos, fábulas. Ese es Mariano Melgar. Destaca dentro de la época de la emancipación. Muy bien, ya tenemos entonces el siguiente periodo, ¿no?, la época de la emancipación. Recuerda, la emancipación se desarrolla fines del siglo XVIII, ¿ya?, hasta inicios del siglo XIX. ¿Ya? Recuerda eso. Fines del XVIII, inicios del XIX. ¿Ya? Es la emancipación, ¿no? Un periodo muy breve. Cuando hablamos de influencia neoclásica, recuerda que el neoclasicismo tiene esta concepción de la ilustración, el pensamiento ilustrado, que va a influenciar a la época de la emancipación, ¿ya? En esta influencia de la ilustración se buscaba, ¿no?, esta noción de el sentido de la libertad, por ejemplo, ¿no? Recuerda que estamos fines del XVIII y principios del XIX. ¿Qué se está desarrollando en Europa en ese contexto? ¿Qué se ha desarrollado? ¿Qué se ha desatado? 1789. ¿Recuerda qué se ha dado en Europa? 1789. La revolución. ¿Qué revolución? Por ahí. ¿Recuerdas? En Europa. La Revolución Francesa. Exacto. ¿Ves? Ahí está. El quiebre, ¿no? Ujú.
Muy bien. La edad de oro, no, la edad de oro ya pasamos, Julio, ya pasamos la edad de oro. Recuerda que la edad de oro, ¿no? Hasta la primera mitad del siglo XVII, ¿no? La segunda mitad del siglo XVII, que sería fines del XVII, ¿no? Y el siglo XVIII es la época neoclásica, ¿no? Así que fines del XVIII, del siglo XVIII, ¿no? 1789, se da la Revolución Francesa, ¿no? Bien, ahora sí, vamos al siguiente punto. Después de la emancipación, ¿qué viene? El costumbrismo, ¿ya? La revolución industrial todavía no, la revolución industrial es después. Eso se da en el contexto del realismo, entre el romanticismo y el realismo. Siglo XIX. Ujú. Bien, volvemos entonces. Después de la emancipación se logró obtener la república, ¿no? Al fin el Perú es libre e independiente por la voluntad de los pueblos, ¿no? 1821, independencia del Perú. ¿Cuál es la primera manifestación republicana del Perú? El costumbrismo. Y en el costumbrismo, ¿a quiénes encontramos? A dos grandes autores. Manuel Asensio Segura, autor del criollismo, y Felipe Pardo y Aliaga, representante del anticriollismo. Costumbrismo, su mismo nombre lo dice, costumbres. Entonces, dentro del costumbrismo se representan costumbres de la ciudad, costumbres citadinas. Hay un tono realista dentro de esta visión del costumbrismo y utiliza la sátira, exacto. Las sátiras, ¿qué satiriza? Costumbres de la ciudad. Se burlan, se satiriza costumbres de la ciudad. Algunos cuestionan lo popular, por ejemplo, los anticriollistas. Otros utilizan elementos populares, como los criollistas. Así que el criollismo está a favor de lo popular, mientras que el anticriollismo está en contra, ¿no?, de esta concepción popular. Actitud moralizante. Toda la obra tiene que representar la moral de su tiempo. Una sátira es una burla, una risa, burla, ironía sobre alguien o sobre algo, ¿no? En este caso, sobre costumbres que pueden ser populares o no. ¿Ya? Bien, tenemos a Manuel Asensio Segura, Felipe Pardo y Aliaga. ¿Ya? Manuel Asensio Segura, criollista. Felipe Pardo y Aliaga, anticriollista. Manuel Asensio Segura, autor de Ñacatita. Y Felipe Pardo y Aliaga, autor de Un viaje, donde encontramos la historia del niño Goyito. Exacto, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga, autor de Un viaje. Dentro de este artículo de costumbre se habla sobre el niño Goyito, ¿no? El niño Goyito que tiene que ir a Chile, ¿no? Y se dan los preparativos. Muy bien, ese es el costumbrismo. Mira, el costumbrismo se está desarrollando en la segunda década del siglo XIX. Claro, no era un niño, exacto. El niño Goyito era un cincuentón, ¿no? ¿Ya? Pero le decían al niño Goyito, ¿no? Desde que salió del vientre de la madre y le dicen niño Goyito hasta ahora. Ajá. Manuel Asensio Segura, Ñacatita. La obra Ñacatita, de la vieja chismosa, ¿no? La alcahuete. El criollismo. Se habla de estos elementos populares, lo criollo, lo popular, como refranes, frases, dichos populares, que se va a utilizar ya en las obras, en el lenguaje, ¿no?, que va a utilizar el criollismo. Por eso se le llama así, ¿no? El elemento criollo, ¿ya?
Manuel Asensio Segura, autor de Ñacatita, representante del criollismo, Manuel Asensio Segura, y autor del anticriollismo, Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga, anticriollismo. Bien, el criollismo, recuerda, se desarrolla en la segunda década, ¿ya? Segunda década del siglo XIX, en el contexto del primer militarismo. Y lo anticriollo, ¿qué quiere decir? Rechazo a lo popular. Anti, rechazo a lo criollo, rechazo a lo popular. Rechazo a un lenguaje popular, a una costumbre popular. Eran más elitistas, ¿no? Bien, se desarrolla en la segunda década del siglo XX, en el contexto del primer militarismo, hasta, ¿ya?, el gobierno de Ramón Castilla, porque en el gobierno de Ramón Castilla para adelante viene el romanticismo. ¿Qué sucede en Hispanoamérica mientras nosotros estamos viviendo una etapa costumbrista? ¿Qué sucede en esta segunda década del siglo XIX? ¿Qué sucede en Hispanoamérica? Los países hispanoamericanos, ¿no?, excepto el Perú, ¿no?, en ese momento se está desarrollando ¿qué? El romanticismo. Quiere decir que el Perú va a ser uno de los últimos países en adoptar esta postura romántica, ¿ya? ¿Qué características tiene el romanticismo? Es una manifestación sentimental e imaginativa. Amor al paisaje. Recuerda lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Características de la manifestación europea que también lo tiene en el caso hispanoamericano, ¿no? Busca de una mirada nacional, una actitud idealista y la importancia de los elementos populares. Exacto. Hay una concepción romántica. La obra María, exacto, María de Jorge Isaac. Nos hemos quedado ahorita en, a ver, Diego, ahorita hemos hablado del costumbrismo. Una vez más, recuerden, les había indicado este cuadrito, este cuadro que estoy poniendo en los comentarios, tengan en cuenta, ese es el cuadro de la literatura peruana, ¿ya? Ahí está el cuadro de la literatura peruana, ¿no? Prehispánica, colonia, emancipación, costumbrismo, romanticismo. Tengan en cuenta eso, ese cuadrito de la literatura peruana. Porque ahorita vamos a hablar de Hispanoamérica como de Perú, ¿no? Para que no se pierdan, ¿ya? Entonces, estaba indicando que mientras nosotros estamos viviendo una etapa costumbrista, ¿no? Nuestro periodo, recuerda, el Perú, ¿no?, está viviendo una etapa costumbrista. ¿Qué sucede en otros países? En otros países hispanoamericanos se está desarrollando el romanticismo. El Perú vive el costumbrismo. Luego el Perú va a asimilar la postura romántica. Luego, ¿no? ¿Ya? Entonces, después del costumbrismo, en el caso peruano, ¿qué viene? El romanticismo. Pero viene tardíamente, ¿no? Entonces, mientras el Perú está viviendo una etapa costumbrista, los otros países, como por ejemplo Argentina, con Esteban Echeverría, tiene una manifestación romántica, ¿no? Acá tenemos a Domingo Faustino Sarmiento, Jorge Isaac, ¿no? Y luego en el caso peruano ya tenemos a Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry, autores románticos en el Perú de forma tardía, ¿no? Cuando ya el romanticismo está decayendo, ya está acabándose esta postura romántica, nosotros empezamos a adquirir esa influencia. A ver, ¿por qué el romanticismo tiene una importancia en lo popular? Recordemos lo que vimos en la clase pasada. Los neoclásicos le daban mayor importancia a la razón. Los neoclásicos nos hablaban sobre las concepciones cultas, ¿no? Lo griego grecolatino. Viene el romántico y el romántico dice, no, la razón no tiene que primar, tiene que primar las emociones. Yo no voy a seguir los lineamientos cultos grecolatinos, yo voy a ir con elementos populares, ¿no? Por eso que el romántico se apega más a los elementos populares.
¿Ya? Eso lo mencionamos en la clase pasada, ¿no? Por eso que gusta de lo popular, ¿no? Los mitos, las leyendas, sus relatos orales. Ajá. ¿A qué se refiere con popular? Justo lo que estábamos mencionando acá, ¿no? Mitos, leyendas, relatos orales, ¿no? Elementos tradicionales, el folclore, todo eso. Se nutre de eso, ¿ya? Se nutre de esos elementos. Bien, eso es en Hispanoamérica, ¿no? Sucede en Hispanoamérica el romanticismo mientras el Perú está viviendo una etapa costumbrista, ¿no? ¿Ya? Luego del ahora mira, volvemos a la literatura peruana. Luego del costumbrismo que viene, romanticismo en el Perú. El romanticismo es una manifestación tardía. ¿En qué contexto está el romanticismo? Entre el gobierno de Ramón Castilla, los años 40, hasta iniciada la Guerra del Pacífico. Ya, ese es el contexto del romanticismo. Los años 40 hasta la Guerra del Pacífico, época del romanticismo. Porque cuando se desata la Guerra del Pacífico, ya va a ser difícil seguir con este pensamiento romántico, ¿no? Imagínate, en medio de una crisis, ¿cómo de pronto vamos a poder seguir, ¿no? Con una visión romántica, ¿no? No se puede, ¿no? Más bien va a venir otra manifestación que rechace esa postura sensible, sentimental, ¿no? En la guerra del Pacífico rompe, ¿no? Esa mirada romántica en el Perú. ¿Ya? Visión intimista, imita modelos españoles, gusto por lo popular e histórico, sobresalen tradiciones peruanas de Palma y Cartas a un ángel de Salaver. ¿Ya? Entonces el romanticismo se va desarrollando entonces desde el gobierno de Ramón Castilla hasta la Guerra del Pacífico. ¿No? En medio de la Guerra del Pacífico, esta visión romántica se quiebra. Ya no podemos seguir, ¿no? Manteniendo esta postura romántica, ¿no? En medio de una crisis. Por eso que aparece después del romanticismo el realismo, ¿ya? El realismo, claro, van a quemar la Biblioteca Nacional, van a haber saqueos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el realismo va a aparecer en un contexto de crisis y va a buscar reconstruir la nación. Entonces aparece en ese contexto de la reconstrucción nacional, ¿ya? Se rechaza el tono intimista, hay una visión objetiva de la realidad, hay un propósito moral y social. ¿Cuál es ese propósito moral y social? Reconstruir a la nación. Recuerda que la nación está en una etapa de crisis, ¿no? Se busca reconstruir. Por ello, hay un nacionalismo agresivo. Se rechaza los elementos españoles, se rechaza también lo chileno, ¿no? Las manifestaciones chilenas, manifestaciones españolas, se va rechazando esos elementos. Preocupación por la renovación del país, ¿no? Estamos en crisis, así que se busca, ¿no? Los autores buscan cambiar esa situación, ¿ya? Y en medio de toda esta crisis, vamos a encontrar autores que van a buscar reivindicar al indio, buscan revalorar, reivindicar al indio, pero esta revaloración va a ser de forma paternalista, ¿ya? ¿Por qué de forma paternalista? Porque van a ver al indio como un ser indefenso, que no puede valerse por sí mismo y que necesita de la ayuda de los blancos, de la ayuda de los nobles, para que puedan luchar por sus derechos. Por eso que hay una reivindicación del indio, pero de forma paternalista, recuerda. Por ello, Clorinda Mato de Turner, autora de Aves sin Nido, como Manuel González Prada, van a ser considerados ambos precursores del indigenismo. ¿Ya? Van a ser considerados precursores del indigenismo. Bien, Clorinda Mato de Turner recuerda Aves sin Nido, Manuel González Prada, Páginas Libres, Obras de Lucha y su discurso en el Politeama. Ese es el realismo, que se desarrolla
¿no? En este contexto de reconstrucción nacional. ¿Qué está sucediendo con el caso peruano? Estamos en crisis. Profesor, ¿y qué sucede en los otros hispanoamericanos? Si nosotros estamos en crisis, ¿qué sucede con los otros países? ¿Siguen con la postura romántica? ¿Ya pasaron el realismo? Los otros países hispanoamericanos han logrado ya pasar su época realista, ¿no? Más bien están adoptando otra postura. Está surgiendo una postura en Hispanoamérica, una postura poética en Hispanoamérica, porque muchos países ya están viviendo una etapa de estabilidad política y social. El Perú más bien está en etapa de crisis, ¿no? Chile también está en una etapa de prosperidad, de estabilidad social. Pero el Perú sigue, ¿no?, en una época de crisis. Entonces, ¿qué sucede en otros países en la década de los 80, ¿no? 1888, por ejemplo? En los otros países hispanoamericanos, ¿ah? 1888. ¿Qué sucede en Hispanoamérica? No en España. En España 1898 es la llamada generación del 98, con la crisis española, ¿no? Pero no en España, porque estamos en Hispanoamérica. A ver, ¿qué sucede en Hispanoamérica? ¿Qué se desarrolla? Exacto, muy bien, Ariana, se desarrolla el modernismo, ¿ya? ¿Qué sucede en Hispanoamérica en este contexto que el Perú está viviendo de etapa de crisis? El modernismo. En otros países hispanoamericanos, por ejemplo, ¿ya?, el nicaragüense Rubén Darío llega a Chile y se publica la obra Azul en 1888. Ese año, 1888, González Prada, ¿recuerda? ¿Ya? González Prada ha escrito, ¿no?, el discurso en el Puritiama, ¿ya? En el Perú, 1888, González Prada está con el discurso en el Puritiama. Claro, en este contexto del modernismo, muchos países hispanoamericanos están avanzando, están modernizándose, pero el Perú, producto de la Guerra del Pacífico, entra en crisis. Por eso que el Perú todavía no asume una postura modernista en la literatura, ¿no? Porque está en crisis todavía, ¿no? Hay una crisis y entonces está viviendo todavía una mirada realista en la literatura, ¿ya? El modernismo, dice, inicia oficialmente con la publicación de la obra Azul de Rubén Darío. Inicia oficialmente. Quiere decir que antes de la publicación de la obra Azul, habían algunas obras que se habían publicado con influencia modernista o con elementos modernistas, pero que no logran repercutir, ya no logran repercutir en otros países, ¿no? Ya, por ejemplo, tenemos al autor José Martí, ¿no?, que ha publicado algunas obras con elementos modernistas, pero no repercute más allá de su país, en Cuba, ¿no? En cambio, Rubén Darío, nicaragüense, va a Chile, publica la obra Azul y esta obra repercute en otros países hispanoamericanos. Llega incluso, ¿no?, a repercutir en Europa, en España. Repercute esta obra, por ejemplo, en Chile, ¿no?, en Argentina, ¿ya?, en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ello que la obra Azul da inicio oficialmente al modernismo. ¿Qué quiere decir? Rubén Darío es el máximo exponente del modernismo, la máxima figura del modernismo, Rubén Darío. Sí, Rubén Darío es la máxima figura. Exacto. En el caso de 1888 todavía no se desarrollaba la visión modernista en el Perú, porque estamos viviendo etapa de crisis, época del realismo. ¿Ya? La obra Azul, poemas y cuentos, ¿ya? Un conjunto de poemas y de cuentos. ¿Qué características tiene? Aquí está. El modernismo es una nueva manifestación en poesía, ¿no?, pero también narrativa, que busca nuevos metros y ritmos, o sea, rompe con la influencia española y adquiere la influencia francesa, ¿no? Viene influencia francesa, ¿ya?
le da mayor importancia al exotismo en el paisaje. El modernismo habla de elementos foráneos. Por ejemplo, habla de tiempos remotos, muchas veces tiempos míticos. Habla, por ejemplo, también de lugares lejanos, espacios lejanos, muchas veces orientales. ¿Ya? También te habla de elementos culturales que no son parte de Hispanoamérica, pero se van incorporando. ¿Ya? Ahí está el exotismo, ¿no? La musicalidad, otro elemento dentro de la obra azul, ¿no? Mayor importancia a este plano musical, sonoro, por eso que ahí está la búsqueda de nuevos metros y ritmos. Hay una visión cosmopolita. ¿Qué busca los autores modernistas? Buscan que el poeta, el modernista, sea el representante del mundo, ¿no? Por ello, ellos van a buscar, van a estar observando todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Si por aquí aparece una manifestación, por ejemplo, en Francia aparece, ¿no?, los parnasianos, entonces, ¿qué hace el poeta hispanoamericano modernista? Asimila esta influencia, ¿no?, a él. Si de pronto en otro lugar se desarrolla el simbolismo, gusta de esta manifestación y lo asimila, ¿no? Es una visión cosmopolita, ¿ves? Empieza a asimilar el sincretismo, es lo que está aquí. ¿Ya? Asimila. Sincretismo es asimilación. La visión cosmopolita es estar al tanto, ¿no? El poeta tiene que estar al tanto de lo que sucede a nivel mundial, ¿no? Lo que sucede en todo el mundo. Y luego, ¿qué hace? Asimila, ¿no? Algunas manifestaciones que se están desarrollando lo asimila. Ese es el sincretismo, asimilación. Ahora, dentro de la obra azul se observa la presencia del poeta. Este poeta está siendo marginado por la sociedad, ¿ya? Por ello, el poeta marginado por la sociedad va a cuestionar a una sociedad capitalista, a una sociedad de consumo. Ahí está la crítica que hace Rubén Darío a la sociedad de consumo al señalar al artista como un ser despreciable, ¿no? O un ser abandonado. Por ahí Ariana nos mencionaba, ¿no? Dice, profesor, busqué información con respecto a este libro y su tema en general es la lucha del hombre contra la sociedad. Bueno, el poeta, ¿no? No el hombre contra la sociedad en sí, sino es la lucha del poeta contra una sociedad que lo margina, ¿no? Ese es en la obra azul, ¿no? El poeta marginado por la sociedad. Aquí en esta obra azul tenemos el cuento El rey burgués, por ejemplo, ¿no? Bien, eso se está desarrollando el modernismo en Hispanoamérica. Y luego esa visión modernista llega al Perú. Por eso que el modernismo, en el caso peruano, es una etapa tardía, llega muy tarde, ¿no? En los 90, 1893, 94, 95 para adelante, ¿no? ¿Ya? Máxima figura del modernismo peruano, José Santos Chocano. Máxima figura del modernismo en el Perú, José Santos Chocano. Autor de Alma América. Dentro del poemario Alma América, el poema Blasón, Chocano se autodenomina cantor de América. Por eso que recuerdas a Chocano, también llamado el cantor de América, ¿no? Por ahí me decían, profesor, ¿quién es ese poeta soberbio? Aquí está, Chocano, el cantor de América. Luego de la época modernista, ya los autores ya no van a estar escribiendo de elementos lejanos, ¿no?, orientales. Los autores ahora van a hablar sobre lo cercano, ¿no?, sobre el hogar, sobre la familia, sobre la añoranza por la infancia. Y aquí va a aparecer el posmodernismo. Claro, sí. Chocano luego, cuando va a Chile, ¿no?, va a ser también, ¿no?, va a ser apuñalado, ¿no?
y va a morir así, José Santos Chocano. Bien, en el posmodernismo tenemos a dos grandes autores, ¿ya? El autor de El Caballero Carmelo, Abraham Valdelomar, ¿ya? El autor de El Caballero Carmelo, Abraham Valdelomar, y el autor de La Niña de la Lámpara Azul, o el autor de Simbólicas, o el autor de La Canción de las Figuras, José María Eguren. Ahí están los dos autores representativos. Muy bien. Hasta aquí. Todo ok, ¿no? Muy bien. Ah, ¿cuáles son los nombres? Valdelomar. Él es Valdelomar, autor de El Caballero Carmelo. Y el que está aquí es José María Eguren. ¿Ya? Bien, a ver, las características, ¿no? Primer punto, el posmodernismo es una manifestación muy corta, ¿ya? El posmodernismo es una manifestación muy corta. ¿Por qué? Aparece los últimos años del siglo XIX y el inicio del siglo XX, ¿ya? Los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Es muy cortísimo el posmodernismo. Es una manifestación en transición, o sea, mientras los autores modernistas están desarrollando su producción literaria, en el caso peruano, ¿no? Recuerda, Europa está viviendo la etapa vanguardista ya en el siglo XX, ¿sí o no? En el caso hispanoamericano todavía es vigente el modernismo en muchos países hispanoamericanos, pero el Perú va a adquirir esta visión modernista de forma tardía. Entonces, cuando en otros países, ¿ya? En otros países se está alejando esta postura modernista, el Perú todavía sigue esta concepción, porque recuerda que el modernismo se desarrolla fines del siglo XIX, ¿ya? Hasta inicios del siglo XX. Vamos a poner aquí hasta la primera, ¿no? Década del siglo XX, ¿ya? El modernismo, mira, finales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX. El posmodernismo se desarrolla inicios del siglo XX, ¿no? Inicio del siglo XX, ¿ya? 1910, 1916, 1918, ¿no? No dura mucho, pero te estás dando cuenta que principios del siglo XX e inicio del siglo XX, por tanto, el modernismo y el posmodernismo en un momento conviven, ¿no? Cuando el modernismo ya está entrando en su decadencia, el modernismo peruano, aquí aparece el posmodernismo, cuestionando, criticando esta postura modernista. Abraham Valdelomar tiene un movimiento llamado el movimiento Colónida y tiene una revista, la revista Colónida. La revista Colónida se publica en 1916. Eguren tiene su obra Simbólicas, se publica en 1911. ¿Ya? No, lo que sucede, Wanda, es que de pronto, producto de la Guerra del Pacífico, la literatura cambia de registro. ¿Por qué? Porque al momento de tener una visión romántica en la literatura, sucede que de pronto esa visión romántica, idílica, se rompe, se quiebra por la crisis que se está viviendo. Entonces, con la Guerra del Pacífico y producto de la crisis, los autores ya no pueden seguir manifestando posturas románticas o idílicas o sentimentales.
están observando la realidad, la cruda realidad, la crisis. Entonces cambia, ¿no? El paradigma del escritor y ya no te habla sobre el amor, sobre ¿no? la noción del imaginario, ¿no? Más bien te habla sobre la realidad. Por eso que, ¿no? El contexto de la guerra genera un cambio en el artista. Y el artista te habla entonces sobre qué? Te habla sobre el problema que se está viviendo, ¿no? Producto de la guerra, la crisis. Por eso que el contexto ayuda, ¿no? En parte para, ¿no? darnos cuenta qué sucede con la literatura, ¿no? Porque está bien ligado, ¿no? El contexto histórico con la literatura. Sí, los demás países sí tuvieron visiones realistas, ¿no? Ujú. Bien. Valdelomar, Caballero Carmelo, Eguren, simbólicas. Después del posmodernismo viene la vanguardia. La vanguardia, estamos también, inicio del siglo XX. Aquí sería la segunda década del siglo XX. ¿Ya? Segunda década del siglo XX. ¿Qué sucede en Hispanoamérica en esta década del siglo XX? También se desarrolla la vanguardia, ¿no? Porque aquí, en el siglo XX, cuando ya hablamos del siglo XX, ¿ya? El Perú está a la par con Hispanoamérica. El postmodernismo está desarrollándose en el Perú, también en Hispanoamérica, en todos los países hispanoamericanos, ¿no? El Perú está viviendo vanguardia, los otros países hispanoamericanos también están viviendo la etapa vanguardista, ¿ya? Y la vanguardia, uno de los grandes representantes de la vanguardia, César Vallejo, inicia oficialmente con la publicación de Trilce en 1922. Eso sucede en el caso peruano. A ver, por acá Analí nos dice, profesor, ¿a qué se refiere con un lenguaje tierno y sencillo? Ah, ese es en el caso postmodernista. Cuando hablamos de un lenguaje tierno, ¿ya? Quiere decir que el narrador, ¿no? se compadece, nos habla desde un aspecto más íntimo. Ujú. ¿Ya? Y sencillo, ¿por qué? Porque para los postmodernistas no buscan utilizar palabras rebuscadas, ¿no? Por eso que es un lenguaje tierno y sencillo en el caso del postmodernismo. Lo podemos encontrar en el Caballero Carmelo, ¿no? Y en el caso de la vanguardia, hay ruptura con la tradición, eso es lo que vimos ya, ¿no? Experimentación lingüística, se moderniza el léxico, y trilce es un neologismo, ¿ya? ¿Qué es un neologismo? Es una palabra nueva, ¿no? Una palabra inventada, ¿ya? Neologismo, una palabra nueva, una palabra inventada. No se sabe con exactitud qué significa trilce, ¿no? Hay algunos que dicen triste celda, triste dulce, ¿no? Pero son solamente teorías, exacto, ¿no? Ya no se sabe con exactitud qué significa trilce, ¿no? Ya por eso que es un neologismo, una palabra nueva, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un fragmento de Trilce, el poema 9, ¿no? Ahí te das cuenta la experimentación lingüística, ¿no? Cómo está desarrollando esta experimentación, ¿no? La ortografía caprichosa, porque estos elementos simbolizan algo dentro del poema. No quiere decir que Vallejo no sabía, ¿no? O no producía bien su obra, ¿no? Sino que Vallejo va a utilizar esta ortografía caprichosa, ¿no? Es consciente Vallejo que realiza esto, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque dentro del poema simboliza algo. Claro, simboliza algo, ¿no? Entonces tú cuando leas vas a tener que buscar a qué hace referencia esto, ¿no? ¿Por qué de pronto lo pone así de esta forma? Por eso está buscando qué? Experimentar con qué? Con el lenguaje. Modernizar el léxico, ¿ya? Bien, en Hispanoamérica, ¿qué sucedía en pleno siglo XX? ¿Qué significa? A ver, en el pleno siglo XX, ¿qué sucede en Hispanoamérica en la narrativa? Aparte de la vanguardia, te mencioné, en Hispanoamérica, aparte de la vanguardia, ¿qué se está desarrollando en la narrativa? Una manifestación narrativa que no utiliza elementos de vanguardia. Muy bien, Julio, efectivamente, por ahí.
Ariana también nos menciona, exacto, el regionalismo. Ujú. El regionalismo, te mencioné que el regionalismo, eso ya lo mencionamos, ¿no? Al inicio. ¿Qué buscaba el regionalismo? Hablar sobre la problemática de las provincias. Por ejemplo, la problemática de la tierra. El enfrentamiento entre civilización, educación, civilización, progreso y barbarie, el atraso, ¿no? El enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza. El uso de la narración tradicional, el sentido de verosimilitud y se rescata lo positivo de las provincias, ¿no? El regionalismo, máxima figura, Rómulo Gallegos y su obra Doña Bárbara, máxima figura del regionalismo. En el caso peruano podemos encontrar a Ciro Alegría, que también es parte del indigenismo, ¿no? Mientras se está desarrollando en Hispanoamérica el regionalismo, en el caso peruano, aparte de la vanguardia, también se desarrolla el indigenismo. Ahí está, caso peruano. ¿Qué se desarrolla también? Indigenismo. ¿Y qué busca el indigenismo? Revalorar al indio. Se lucha contra la visión gamonalista. Se habla de la problemática sobre la tierra. Se muestra un mundo animista. Por ahí el dato curioso de Carlos, ¿no? A ver, Carlos, habíamos mencionado qué relación tiene el indigenismo con el regionalismo. El regionalismo es hispanoamericano, tiene toda una manifestación, ¿no? Por ejemplo, habíamos mencionado que se habla en México del charro, ¿no? En el caso argentino, del gaucho, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Venezuela, el llanero. En el caso de Perú, el campesino, ¿no? El indígena, como también en Bolivia, como también en el caso de Ecuador, ¿no? Y aquí, en el caso de Bolivia, Ecuador y Perú, ¿no? En el caso de estos tres, se desarrolla el indigenismo. ¿El indigenismo tiene una relación con el regionalismo? Sí. Ambos hablan sobre qué? Sobre la problemática de la provincia, ¿no? La problemática de la provincia. Además, ambos hablan sobre qué? Sobre la problemática de la tierra. Gamonal. El gamonal es aquella persona que tiene varias tierras, enormes terrenos o hectáreas, ¿no? Que a su vez tienen a cargo los colonos, que son los campesinos, que van a trabajar en las tierras, ¿no? Estas tierras de los gamonales, en algunos casos, pertenecían a los campesinos, pero el gamonal, ¿ya? El gamonal va a utilizar su poder para llevarse estas tierras, utilizarla a su antojo y esclavizar a los campesinos. Así que el gamonalismo era un sistema que oprimía al indio o al campesino, ¿ya? Por ello, en el indigenismo se busca enfrentar, luchar contra esta visión gamonalista que oprimía al campesino. Autores que sobresalen en el indigenismo peruano: Ciro Alegría, con su obra El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Manuel Escorza o también Arguedas, Arguedas con Los ríos profundos. Manuel Escorza con la obra Redoble por Rancas. ¿El indigenismo se desarrolla en qué contexto? Oficialmente aparece en 1920. Ya se desarrolla en 1920, 1930, 1940, ¿no? ¿Ya? Década del 40, del 20 a los 40, ¿no? En este contexto está el gobierno de Leguía. Inicia en este contexto del gobierno de Leguía, hasta los 40, ¿no? Porque en la década del 50 se va a desarrollar otra producción literaria, ¿ya? Bien, aquí estamos en el indigenismo. Dejemos un ratito al indigenismo y vamos a Hispanoamérica. En Hispanoamérica se está desarrollando la poesía contemporánea con influencia de vanguardia. Aquí, por ejemplo, tenemos en poesía a Pablo Neruda, ¿ya? En poesía tenemos a Pablo Neruda, ¿no? Y en la narrativa, ¿qué sucede en la narrativa? En la narrativa, ¿ya? Se está desarrollando, mira, estamos en los años 40 y 50, habíamos mencionado,
se desarrolla la etapa de consolidación y la etapa del apogeo. Eso es en la narrativa hispanoamericana. En el caso peruano, recuerda que nosotros nos quedamos en la década del 40, ¿no? Entonces, en el caso peruano, cuando otros países están viviendo una etapa de consolidación, el Perú está viviendo una etapa indigenista. ¿Ya? Y en la década del 50, el Perú va a vivir, en el caso peruano, se va a llamar la llamada generación. ¿Recuerda la generación? Generación del 50, en el caso peruano. ¿Quién está en la generación del 50? El autor de Los Gallinazos sin Plumas. ¿Recuerda quién es el autor de Los Gallinazos sin Plumas? Por ahí, a ver. Julio Ramón Ribeiro. Los Gallinazos sin Plumas, Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Generación del 50. Y en el apogeo, el boom latinoamericano, aquí aparece un autor peruano, Mario Vargas Llosa. A ver. Del indigenismo pasamos a la generación del 50. Década del 50, recuerda, 1950. ¿Qué estaba ocurriendo en 1950? Migración del campo a la ciudad. Surgen las barriadas. Hay una visión crítica. El tema es la ciudad moderna, la marginalidad. Contexto, gobierno de Odría. Hay una migración del campo a la ciudad en el gobierno de Odría, centralismo. Y en este periodo aparecen autores como Julio Ramón Ribeiro con La palabra del mudo. Dentro de La palabra del mudo están Los gallinazos sin plumas. Y Blanca Varela con Canto Villano. Esa es la generación del 50, en el caso peruano. Porque el indigenismo abarca de los años 20 a los años 40. Y la generación del 50, década del 50, ¿no? Claro, también está la botella de chicha, está, por ejemplo, una aventura nocturna, el profesor suplente, los merengues, entre otros cuentos de Ribeiro. Bien, eso sería todo el panorama de la literatura hispanoamericana, como también la literatura, ¿no?, en el Perú. Barriada, ¿qué quiere decir barriada? Barrio, el surgimiento de los barrios, los asentamientos humanos, las invasiones que se van a desarrollar en la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad empieza a modernizarse, ¿no? Hay más infraestructura, colegios, universidades, hospitales, mientras que la provincia está en crisis. Hay crisis en la provincia por el tema del comunalismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Las provincias empiezan a ir a estas ciudades con la intención de progreso, ¿no? Empiezan a llegar, ¿ya? Pero esta ciudad, ¿no?, la ciudad oficial, ¿qué hace? Los margina. ¿Por qué? Porque va a utilizar el esfuerzo de los provincianos para que esta ciudad pueda progresar poco a poco, ¿no? La ciudad pueda progresar poco a poco. Mientras que la provincia, como van a ser tratados de forma marginal, ¿no?, van a tener que sobrevivir en este sistema, en esta ciudad opresora. Por ello, ¿qué hacen? Como están siendo, recuerda, utilizados, ¿ya? Deciden entonces sobrevivir en la periferia, ¿no? En los lugares más alejados de la ciudad. Y esas periferias van a ser los asentamientos humanos que se van a desarrollar, ¿no? En Santa Anita, Los Olivos, Comas, Surco, Villa María, ¿no?, El Agustino, Ate, Puente Piedra, ¿no?, Surco, ¿ya? Surgen los asentamientos humanos, las barriadas, ¿no? Mientras que la ciudad, que es centralista, ¿no?, los margina, ¿no? Los margina, los lleva para otro lugar, ¿no? Caraballo, claro, también Caraballo, ¿no? Casi todos los distritos.
¿no? Claro, Breña, casi todos los distritos van a empezar a expandirse, algunos van a crecer vertiginosamente, otros van a desarrollarse o van a aparecer, ¿no? En ese contexto. Ujú. No, pero en Breña, recuerda, Breña ya es centro, sí, pero hay una gran parte de Breña que en este contexto va a desarrollarse. Porque recuerda que en el caso de Breña, ¿no? Por la parte de la avenida Venezuela, por la parte de Bolivia, para más adelante, por ese lugar empieza a crecer poco a poco, ¿no? Ujú. No toda la parte del centro de Lima, ¿no? Incluso Surco, ¿no? Hay una parte que empieza también a crecer, ¿no? Sí, Breña está cerca, ajá, cercado de Lima, eso sí, ajá. Pero no quiere decir que, hablando de centro de Lima, no quiere decir necesariamente, ¿no? El centro de Lima ya es la ciudad donde va a progresar, sino los alrededores de estos espacios de centro de Lima, ¿no? Algunos espacios. Por ejemplo, el Agustino, una parte del Agustino está cerca del centro de Lima. Rímac, ¿no? Breña, ¿ya? Más allá está Surco, ¿no? Santanita, que está por acá, ¿no? El Agustino, que está por aquí. San Juan de Lurigancho, ¿no? Ate. Comas está por el otro lado, ¿no? Puente Piedra, creo que también por acá, ¿no? Los Olivos, por aquí. Claro, y los demás distritos populares, sí. Pero en el centro de Lima, recuerda, San Borja, ¿no? De pronto, una parte, Surco, ¿no? Miraflores, ¿no? Todos esos lugares empiezan a utilizar el esfuerzo de los migrantes para que ellos puedan progresar y como le entregan, le pagan muy poco, ¿no? Recuerda, como le pagan muy poco, ellos no van a poder sobrevivir. Así que, ¿qué necesitan? Necesitan tener un espacio donde vivir. Por eso que van a poblar estos lugares, ¿no? Para poder sobrevivir. Ya que el Perú, por desgracia, era muy centralista, ¿no? Para la ciudad todo y para la provincia migajas, ¿no? Por eso que había un gran centralismo en la ciudad, ¿no? Un gran infraestructura en la ciudad, pero de pronto en las provincias había escasez. Y eso generó todo esto, ¿no? Claro, hasta ahora, efectivamente, ¿no? Por eso que en el caso de Lima, ¿no? Imagínate, la provincia tiene que buscar la manera de sobrevivir, en cambio en Lima no, pues, ¿no? Y eso sucede en la década del 50, ¿no? Bien, y luego viene la generación de 60, un autor muy importante de esta generación de 60, Mario Vargas Llosa, ¿ya? Ahora sí, dicho todo esto, hemos culminado toda esta propuesta literaria, ¿no? Hemos visto un panorama global de lo que es la literatura, ¿ya? En Hispanoamérica. Ahora sí puedes ir a dar el examen y después retornas para desarrollar algunas preguntas. Todavía no te vayas. Todavía no empieza el partido, así que no te puedes ir. ¿Ya? En los comentarios está el enlace para que puedas ir a dar el examen. ¿Qué sucedía en Hispanoamérica? Lo hemos mencionado. Recuerda, en Hispanoamérica, en la literatura, está la etapa de consolidación y el boom narrativo. Se llama así porque las obras que se publican y van a ser muy representativas se dan en esos años. Mario Vargas Llosa, su producción literaria, por ejemplo, La ciudad y los perros,
se desarrolla o se publica, perdón, en los 60. Las obras de eh, Ribeiro se publican en los 50. Por eso que él pertenece a la generación del 50 y además nos habla sobre las barriadas, ¿no? Muy bien, ahora sí. Tienen ahí el enlace para que puedas ir a dar el examen y retornas, ¿ya? Para resolver algunas preguntas de la clase de hoy. Por aquí, Saúl ya terminó. Muy bien, Saúl, 18-18, ¿no? Saúl fue, activó entonces y al toque nomás. Muy bien, Saúl. Carlos, 12-18, no te preocupes. Hay que esperar, de pronto hay que esperar unos cuantos minutos para resolver las preguntas. No te vayas, no te vayas, ¿eh? Vamos a resolver los ejercicios. Mientras tanto, ¿no? A esperar. Mirko, 18, muy bien. A ver, ¿qué más por aquí? Muy bien, Diego, 18-18. A ver, por acá que nos dicen. Muy bien, Diego, 18-18. Ángelo, por la última nomás, Ángelo. Muy bien, 12-18. Muy bien, 18 también. Muy bien, Nicole, 18. Muy bien, Ariel, 18-18. Muy bien, 18-18. Oye, ¿qué pasó? Muy bien, muy bien. 18-18, Yulisa también. Eh, Selmit, a ver, el enlace está en los comentarios. Ahora he puesto de vuelta en los comentarios, a ver por aquí, por si puedes entrar una vez más. Sí, la obra de la imagen hace alusión a los gallinazos sin plumas. Buena pregunta, Michelle. Vamos a ver el promedio, ¿ya? El promedio que tienen ustedes en el anterior y esta de aquí. Vamos a ver si han subido, han bajado, ¿no? A ver, vamos a entrar a ver el promedio, ¿ya? Porque parece que han subido. A ver, está cargando para ver el promedio. 12 por acá.
A ver, hasta este momento, de promedio, el salón tiene 14,8 de promedio, ¿ah? 14,8. Vamos a ver la clase pasada. La clase pasada sacaron el salón de promedio, ¿ya? 13,8 de promedio la clase pasada. El salón sacó 13,8. En este caso, de promedio tiene... ¿De promedio qué pasó? ¿Bajó o no bajó el promedio? A ver, vamos a ver. Actualizando, vamos a actualizar. Ahora 14,8 el promedio. Muy bien, continuamos. Han subido un punto de promedio. Bueno, 14,9, está subiendo, ¿ah? Está subiendo. De 13,8 a 14,9. A ver, por acá dice subí de 6 a 12. Muy bien, Julio. Por acá, el AIME 18 felicitaciones. A ver, vamos con las respuestas de la pregunta uno, 2 y 3. No te preocupes, Daniel. Sacaste 12. La siguiente sí o sí, un 18. A ver, pregunta número uno. Escribe cronológicamente las corrientes literarias en el Perú. A ver, época prehispánica, ¿no? Después de la época prehispánica viene la colonia, ¿no? Después la emancipación que logra romper el poderío colonial. Luego viene el costumbrismo. Después del costumbrismo se da el romanticismo. Después del romanticismo viene el realismo. Y después del realismo, el modernismo, el posmodernismo, y se desarrolla la vanguardia, el indigenismo y las generaciones, ¿no? Generación del 50-60. Incluso algunos dicen generación del 70, ¿no? Algunos incluso señalan generación del 80, ¿no? Algunos críticos, ¿no? Hablan de generaciones ya, la generación del 50, 60, 70, 80, 90, generación del 2000, ¿no? Generación 2010, generación COVID, va a haber de todo, ¿no? Pero la literatura hasta la generación del 60, ¿no? Ya el 70 y 80 es un poco muy forzoso. A ver, por acá dice Santos, ¿el realismo con el neoclasicismo en qué se diferencia? Bueno, el neoclasicismo tiene un apego a los clásicos grecolatinos, el realismo no. El realismo no tiene un apego a los clásicos. Así que para los realistas no es importante, ¿no?, imitar a los clásicos grecolatinos dentro de una visión racional. Los realistas solamente se centran en la sociedad y sus problemas y todo lo que gira en torno a ello. En cambio, en el neoclasicismo, producto de la influencia clásica grecolatina, ¿no?, tiene una finalidad moralizante y todo lo demás. Bien, a ver, pregunta número dos. Escribe algunas características del costumbrismo. Vamos. Muy bien, Miriam, por aquí nos ha mencionado las características, no, las corrientes literarias. Muy bien, Miriam, las corrientes literarias. Costumbrismo, vamos. Costumbrismo, ¿qué sucede en el costumbrismo? ¿Qué características tiene el costumbrismo? Vamos. Muy bien, el uso de la sátira, exacto. Critican costumbres de la época, criollismo y anticriollismo. Muy bien. Muy bien, por acá Wanda y Carlos.
Vamos con la pregunta 3. ¿Cuál es el contexto de la generación del 50? Vamos, vamos. A ver, contexto de la generación del 50. ¿Qué sucede? Migración, exacto. Gobierno de Odría, marginalidad, exacto. Muy bien. Pasemos al siguiente punto. A ver, con esta pregunta nos vamos, ¿ah? Relacionemos. Palabra del mudo. ¿Dónde? ¿Dónde se desarrolla? A ver, ¿dónde se publica? ¿En qué contexto? ¿En qué movimiento literario? Muy bien. Generación del 50. Vamos con otra. A ver, el Ollantay. El Ollantay, época colonial. Exacto. Uy, me estaba pasando al costumbrismo, ¿eh? Se fue el mouse. Voy a comprarme otro, creo. Ahora sí. Época colonial. Ujú. Ñagatita. Ahora sí, el costumbrismo. Los ríos profundos. A ver, aquí, los ríos profundos. Indigenismo. Muy bien, indigenismo. Y por último, avecinido, realismo, ¿no? Pregunta 5. A ver, pregunta 5. ¿Cuál sería la respuesta? Dice, es correcto afirmar, el vanguardismo se desarrolló simultáneamente con el modernismo. ¿Verdadero o falso? Dime, ¿verdadero o falso? Habla. Vamos, comenta. ¿Verdadero o falso? ¿Se desarrolló en simultáneo? O sea, la vanguardia es el siglo XX y el modernismo siglo XIX. Falso, ¿sí o no? Falso, falso. No se relacionó simultáneamente. Recuerda, modernismo 1888, siglo XIX. Fin del XIX, vanguardia, primeras décadas del siglo XX. Falso. ¿El modernismo es corriente oriunda de Hispanoamérica, sí o no? Esto sí es verdadero. El indigenismo es una corriente literaria que surge a mediados del siglo XIX, sí o no. Esto es falso, falso, ¿sí o no? Exacto, eso es falso. Entonces, ¿cuál es correcto? Solo dos. Solo dos. A ver, fue un periodo de crecimiento desordenado de Lima, migración de campesinos a la capital. ¿En qué contexto se desarrolla eso? Generación del, exacto, generación del 50. Destacado narrador peruano que pertenece a la generación del 60, inicia el boom narrativo. Respuesta, Mario Vargas Llosa. Muy bien, excelente. Ahora sí. Muy bien, chicos. Recuerden que ya tienes el material de la siguiente semana. Ya puedes descargar el material de la siguiente semana para que lo tengas y lo marques. A su vez, recuerda también que ya tienes el material de la clase de hoy, o sea, la teoría de la clase de hoy, ya está para que lo puedas descargar. ¿Ya? Ya puedes descargar la teoría de la clase de hoy como los ejercicios de la siguiente semana. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense, ¿ya? Todavía no aparece que, Daniel, ¿qué no aparece? A ver, vamos a ver qué no aparece. La teoría sí está. Ay, ay, ya me estaba asustando, Daniel. ¿Qué pasó? Muy bien, hasta la siguiente semana entonces. Cuídense.